Muy buenas tardes a todos y todas. Es un agrado poder dar continuidad a las charlas de lanzamiento del doctorado en Planificación Territorial y Sustentabilidad, primer programa en esta línea, ¿cierto?, a nivel latinoamericano, que es dictado desde la Universidad Católica de Temuco, aquí en la Araucanía. Este programa busca abordar las temáticas de la planificación territorial y sustentabilidad, generar procesos de análisis de los desequilibrios territoriales, de las desigualdades socioeconómicas, físicas, ambientales y culturales, generar también procesos de análisis y reflexión crítica sobre las transformaciones, sobre los conflictos socioterritoriales y socioambientales que se presentan en él, desde una perspectiva amplia de inclusión, interculturalidad y sustentabilidad. En ese contexto, invitamos desde ya a presentar y postularse a nuestro programa, que es una iniciativa que se está llevando a cabo desde lo que es la Araucanía en el sur de Chile. Hoy contamos con un expositor de primer nivel desde el punto de vista de las temáticas del desarrollo y de los territorios. Es el señor Luis Rifo, quien es ingeniero comercial, además máster en Arte y Geografía y Globalización y Desarrollo. Tiene una experiencia importante en las temáticas de desarrollo territorial, desde lo que es su paso por el Instituto Nacional de Estadísticas como investigador del Departamento de Estudios, luego como jefe del Departamento de Estadísticas Territoriales y su director técnico. Desde el año 2008 participa en CEPAL, Naciones Unidas, en el área de gestión local y regional del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, ILPES. Agradecemos a Luis Rifo Pérez por su disposición, su colaboración y su consideración para apoyarnos en este proceso de convocatoria de este programa de doctorado. Y desde ya, Luis, agradecemos y comprometemos, ¿cierto?, nuestro trabajo en poder aportar en las temáticas del desarrollo territorial. Adelante. Bueno, buenos días, muchas gracias, Fernando, en primer lugar, por la invitación a estas charlas en ocasión del lanzamiento del doctorado, que creo y considero es una iniciativa de gran relevancia por los tiempos que estamos viviendo, y en particular en la región en la cual se crea este doctorado. Creo que se caracteriza o está vinculado con distintos temas de preocupación del desarrollo que desde el ILPES y desde la CEPAL nosotros tenemos, en general, digamos, con el desarrollo sostenible, sustentable, inclusivo, y en particular con las temáticas de desarrollo territorial, que es sobre las que intentaré entregarles algunas reflexiones el día de hoy, compartirles algunos hallazgos, investigaciones, preguntas, interrogantes que nosotros venimos trabajando en el ILPES, bueno, desde ya hace muchos años, pero consideramos que es una temática de particular relevancia, como digo, en estos tiempos COVID y sobre todo tiempos post-pandemia, cómo reflexionar lo territorial desde esa perspectiva y con esa lógica. Así que muy agradecido por la invitación y espero entonces poder entregarles algunos elementos que sean de interés para las y los participantes. Voy a compartir entonces, Fernando, la pantalla. Esperemos que funcione. Lo hemos probado, pero uno nunca sabe. Bien, ahí no sé si se ve. Todo muy bien, Luis. Perfecto. Bien, súper. Bueno, yo lo que quisiera compartirles, o conversar con ustedes, son algunas reflexiones en torno a este título que le planteé a Fernando, Desarrollo Territorial en Tiempos de Crisis, que yo creo que todas y todos estaremos conscientes de que estamos pasando por un momento de la humanidad en la cual se están, de acuerdo a varios analistas, ¿cierto?, combinando en una constelación compleja de eventos y fenómenos distintas crisis.
algunas de largo aliento, de arrastre de largos años, por varias décadas, y otras un poco más recientes. Entonces, yo lo que quisiera entregarles son algunos elementos de lo que uno pudiera reflexionar, preguntarse cosas sobre cómo pensar el desarrollo territorial, o qué preguntas uno pudiera plantear, ya sea tanto para la investigación como para el ámbito de las políticas públicas, que yo creo que es uno de los focos de atención del doctorado. Entonces, la presentación la voy a estructurar en torno a cuatro títulos, cuatro ámbitos. Uno es entregarles un contexto lo más actualizado posible, las desigualdades territoriales en América Latina y el Caribe. Yo les voy a entregar una perspectiva que es más bien de tipo latinoamericana, con algunas referencias a Chile, pero la perspectiva tiene que ver más con el alcance regional, continental. Algunas ideas entonces y hallazgos o evidencia que estamos recopilando sobre crisis y desarrollo territorial en la región. Un breve repaso muy sintético sobre lo que desde la región de América Latina se ha concebido como políticas de desarrollo territorial para enfrentar este contexto de desigualdades. Y por último, entregarles algunos elementos de lo que hacemos como instituto y algunas de las ideas fuerzas que sustentan el trabajo nuestro en el ILPES a modo de cierre. Entonces, para partir, el contexto de desigualdades territoriales en América Latina y el Caribe. Algunos, lo que nosotros acá en CEPAL llamamos hechos estilizados, alguna suerte de síntesis de grandes rasgos que uno pudiera perfilar en la región, a diferencia de otros continentes. En primer lugar, nuestra región se caracteriza por su elevada concentración espacial. Esa es una de las características más distintivas de nuestro continente, en algunos países con más fuerza, en otros menos, pero al compararlo respecto a estándares internacionales, y que les voy a mostrar en algunos momentos, la región posee los niveles de concentración más altos del mundo, en términos espaciales, ya sea concentración poblacional, demográfica o de producción económica, entre otros. Y además, también nos caracterizamos por una fuerte disparidad entre los territorios, entre regiones, usemos la escala que usemos, digamos, pero las desigualdades que nuestro continente tiene como en el centro de su estilo de desarrollo, también se expresan en lo territorial en distintas formas, ¿no? Algunas de estas formas de desigualdades territoriales, que se arrastran desde hace mucho tiempo, pero que en algunos momentos, como el de ahora, se han agravado. Tenemos, por ejemplo, territorios rurales, con elevada incidencia de la pobreza, en muchos países con fuerte incidencia de hambre, de desnutrición. Territorios rurales que en general, digamos, exhiben condiciones de rezago muy fuertes respecto de los ámbitos urbanos. Tenemos desigualdades muy profundas en el ámbito urbano, en los grandes centros urbanos, de los cuales América Latina tiene por lo menos 4 que están en los top 10 de grandes ciudades del mundo, de más o cerca de 10 millones de habitantes, pero que exhiben una desigualdad interna muy fuerte también, con indicadores de desigualdad como el Gini urbano, que están por sobre los niveles promedio mundial, y algo de eso también se ha visto con bastante dolor, digámoslo, ¿cierto?, en esta pandemia COVID, en la pandemia de COVID-19, ¿cierto?, en donde tenemos centros urbanos que tienen áreas en donde tienen niveles de desarrollo, de patrones de consumo, de ingresos, similares a los principales centros urbanos del mundo desarrollado, pero otras áreas urbanas, ¿cierto?, con grandes niveles de carencias y brechas. Otras particularidades de nuestros territorios y de desigualdades tienen que ver con el tema más complejo, ¿cierto?, de las actividades extractivas. A lo largo de todo el continente hay algunas dificultades serias con lo que la CEPAL llama problemas con la gobernanza de los recursos naturales, ¿cierto?, no solo por los ámbitos de depredación y falta de gobernanza en ese sentido, también por todo lo relacionado con contaminación, con desechos, ¿cierto?, y también con los impactos negativos en muchos países de conflictos con las comunidades locales de estas actividades extractivas. Y también en una perspectiva de largo plazo también tenemos serias desigualdades, y algo de eso iremos a mencionar durante la conversación, de territorios seriamente amenazados por el cambio climático. O sea,
Los impactos climáticos en términos de territorio tienen impactos fuertemente diferenciados, ¿cierto? En donde muchos habrán visto en noticias, ¿cierto? Hay países, pequeñas islas en el Caribe que están en condición de desaparición, probablemente, ¿cierto? En años venideros derivados por el efecto del cambio climático, el alza del mar, y entre otras cosas. Entre otros aspectos, estos impactos territoriales del cambio climático se están expresando en dramáticas procesos de migraciones internas o internacionales en torno al cambio climático, y que es un aspecto que deberíamos considerar con bastante atención. Entonces, algunos hechos utilizados un poco para, antes de entrar a mostrarles los duros números, ¿no?, las frías cifras, para compartirles algunos datos. En este caso, por ejemplo, para mostrarles algunos datos sobre concentración territorial, tenemos acá un grupo seleccionado de países en los cuales hay 3 barritas para cada uno de los países que representan en barra azul la superficie, el porcentaje de la superficie que representa el área o entidad territorial mayor o principal en términos demográficos, cuánto representa en términos de población y cuánto en términos de Producto Interno Bruto. Por ejemplo, ¿cierto?, dentro de los casos más llamativos, en el caso de Uruguay, la suma de Montevideo más Canelones representan un 3% de la superficie total del país, pero dan cuenta del 56% de la población y más de un 60%, ¿cierto?, de la generación de Producto Interno Bruto, que son cifras muy, muy elevadas. Otro caso muy fuerte, país pequeño, caso de Panamá. La provincia de Panamá representa un 12% de superficie, pero también más de un 60% de generación del Producto Interno Bruto. En el caso de Chile, por ejemplo, la región metropolitana representa el 2% de la superficie y también muestra indicadores de concentración bastante elevados, sobre el 40% de la población, 46% del PIB. También alta concentración en el caso de Argentina, la ciudad autónoma de Buenos Aires, más la provincia, y los países que muestran un poco menos de concentración relativa, tenemos países que son lo que en algunos casos se llaman bipolares o biurbanos, por llamarlo de alguna forma, en el sentido de que cuentan con más de una gran área metropolitana o ciudad principal que compiten, digamos, en términos de peso relativo. O sea, en Bogotá, en Colombia no solo está Bogotá, también está Medellín, ¿cierto? Cali y otras grandes ciudades, pero aún así estos niveles de concentración son bastante significativos. Otra forma de expresar la concentración, y no solo con un indicador de un territorio en particular, es lo que se denomina el índice de concentración geográfica de la población, que es un índice que compara todas las superficies de una entidad que se selecciona. En este caso nosotros trabajamos con las entidades intermedias, regiones, provincias, departamentos. Ese es nuestro foco de trabajo principal. Entonces uno lo que compara en este índice de concentración geográfica es el estado de desequilibrio entre las proporciones que cada entidad territorial intermedia tiene en términos de superficie, comparado con la proporción de alguna variable de interés. En este caso puede ser la población, puede ser el Producto Interno Bruto y así sucesivamente. Es un indicador que va entre 0 y 1, mientras las proporciones de superficie sean exactamente iguales a la proporción de lo que representa una entidad en términos de PIB o de población, el indicador va a tender a 0. Si está todo concentrado en un solo territorio, el indicador va a tender a 1. Entonces lo que ustedes pueden ver acá es que en promedio, si uno sacara un promedio de estos países de América Latina que tenemos acá, el indicador oscila en torno al 0,45 más o menos, 0,50 por ahí más o menos, pero donde tenemos países en donde los niveles son bastante altos. Surinam, por ejemplo, es un caso, hay países extremos en donde, ¿cierto?, como Surinam, que tiene grandes extensiones de territorios sin población y se concentra casi todo en la capital o en torno a la capital, tiene un índice de 0,76, pero también casos como el Paraguay, Guyana o Chile, que tiene un indicador de 0,60, Uruguay 0,58, ¿cierto? Y en el otro lado tenemos los países que tienen menos concentración territorial en términos de población en América Latina, que son Cuba, Belice y Haití, con indicadores en torno a 0,24, 0,20. O sea, en esos casos, en esos países hay una mayor proporción o un relativo mayor equilibrio en términos de proporciones de superficie y proporciones de población.
Ahora, uno pudiera preguntarse, pero ¿y esto en términos del contexto internacional, cómo se compara? Entonces, para ello acá les presento el mismo indicador de concentración geográfica de la población, calculado para el último año disponible, el 2018, para algunos países de la OECD. Destacan, digamos, en el extremo inferior, ¿cierto?, los casos de Alemania, Rumania, Bulgaria, República Checa, Polonia o Austria, que tienen indicadores con menos de un 0,20. En el otro extremo, un caso curioso es Suecia, que tiene un indicador de concentración geográfica muy alto, pero vamos a ver más adelante lo que les quiero mostrar, que este indicador de concentración no necesariamente es una expresión de desigualdades territoriales, porque el caso de Suecia, que tiene un indicador muy alto en concentración, cuando uno mira las disparidades de Producto Interno Bruto por habitante, que es lo que vamos a ver, están en niveles muy, muy inferiores respecto del conjunto de otros países. Pero la media de estos países seleccionados anda en torno al 0,30, 0,31, con lo cual, en promedio, ¿cierto?, lo que quería mostrarles es que nuestro continente exhibe indicadores de concentración, en este caso de población, bastante elevados con esta muestra que nosotros usamos normalmente, que es la OECD. Cuando uno usa indicadores de Producto Interno Bruto, los indicadores de concentración en el caso de nuestra región son mucho más altos aún que en el caso de la población. Otra forma de expresar la concentración y desequilibrios territoriales de nuestra región, podemos expresarlo con este mapa que nosotros trabajamos y elaboramos. En este mapa, para 10 países de la región que cuentan con estimaciones de Producto Interno Bruto a nivel subnacional, como les digo, entidades territoriales intermedias, tenemos 10 países que tienen estadísticas oficiales al respecto. Lo que aquí medimos es cuánto aporta cada territorio en su generación de Producto Interno Bruto al PIB total de América Latina, ¿sí? En este caso, los territorios que tienen color amarillo son territorios en donde su Producto Interno Bruto representa menos del 0,5% del Producto Interno Bruto total de América Latina, ¿cierto? Como ustedes ven, gran parte del continente, para los países que tenemos datos, sus aportes son muy pequeñitos. En el caso de Chile, la única que aparece con un peso relativo entre el 1 y 3% del PIB total es la región metropolitana, que apenas se ve ahí abajito, pero también tenemos el caso de Lima, por acá tenemos el caso de Bogotá, ¿cierto? Y sobre todo destacan las zonas de maquila industriales de México, que son el norte de México y algunas zonas del centro de México, donde hay una industria maquiladora, una industria manufacturera muy fuerte que se ha desarrollado, ¿cierto? Y la costa, el lado sur, sobre todo brasilero, en donde claramente destaca el estado de San Pablo, que aporta y representa cerca de un 10% del PIB total de América Latina. O sea, nuestro continente entonces tiene o exhibe, digamos, ciertas áreas donde se concentra la generación del PIB, mientras que gran parte de los territorios del resto de la región, el aporte es bastante menor. Eso es lo referido a concentración territorial. Pero el otro indicador tradicionalmente estudiado o analizado es lo que conocemos como disparidades o desigualdades relativas, que uno puede utilizar varios indicadores, pero uno de los que trabajamos nosotros es el dato de Producto Interno Bruto por habitante, que es para el cual podemos comparar más o menos algunas medidas. Y en este caso, este es un indicador, primero se los explico, es un indicador que mide las disparidades medias de Producto Interno Bruto subnacional de cada país, las disparidades medias, expresadas como proporción del Producto Interno Bruto nacional per cápita, ¿sí? Entonces, en este caso, el caso extremo que ustedes ven ahí, Panamá, ¿cierto? Las disparidades promedio entre sus distintos territorios de PIB per cápita alcanzan un 74% sobre el PIB por habitante nacional. Aquí hemos puesto un grupo de países de la OECD, también para que ustedes puedan comparar. En barritas rojas son todos los países para los cuales disponemos estadísticas oficiales. En el caso de las menores disparidades las podemos observar en Uruguay, con un 16% de disparidades promedio, al igual que en Bolivia.
20. Pero tenemos el caso de Ecuador, Argentina, Colombia, Chile, por sobre el 40%, Brasil 36, ¿cierto? México 35, Perú 34. Si nos vamos al extremo para poder comparar con otros países, vean los casos de Japón y República de Corea, o Noruega y Suecia, que es como les comentaba hace un rato. En este caso, las disparidades promedio de PIB por habitante, ¿cierto?, andan en torno al 10%. O sea, tenemos unas disparidades de muchos de los países para los cuales contamos datos, de disparidades muy fuertes, muy agudas en nuestra región, y sobre lo cual algo de esto les hablaré en términos de algunos elementos causales, por lo menos que se han trabajado desde la CEPAL. Fíjense que en el caso de Suecia, para repetir lo que les había dicho al inicio, es un país que tiene una concentración territorial muy elevada, pero una disparidad interna muy baja, lo cual nos indica que esas dos variables no están necesariamente correlacionadas. O sea, uno puede tener niveles de concentración o desequilibrio en términos de concentración, de producción o población, pero no necesariamente eso debe implicar que las condiciones de vida, los ingresos medios o el PIB per cápita promedio entre los distintos territorios tengan que ser necesariamente elevados. La experiencia de Suecia, como les digo, Corea también es otro caso, así lo muestra. ¿Cuál sería una explicación, cierto, de esa suerte de contradicción? Que es lo que estamos estudiando nosotros, pero intuitivamente uno debería pensar que se relaciona con los marcos institucionales, con las políticas que existen en esos países, que atenúan, que cierto, temperan las desigualdades existentes en otros ámbitos. En República de Corea hay una larga y profunda tradición de políticas territoriales nacionales que buscan homogeneizar, ¿cierto?, las condiciones de vida, pero es caso similar al de Suecia, Noruega y otros países. Bien, entonces tenemos elevados PIB por habitante, ¿cierto?, en comparación a este marco comparativo que estamos, ¿cierto?, analizando. Cuando uno toma los dos indicadores que hemos estado revisando, concentración geográfica por una parte en el eje de abajo, ¿cierto?, el eje horizontal, y en el eje vertical, disparidad territorial del PIB, como lo hemos comentado, uno pudiera construir en este gráfico 4 cuadrantes que se construyen en torno al uso de los promedios, ¿cierto?, de la muestra de países que estamos analizando. ¿Cierto? Las líneas que atraviesan, ¿cierto?, a lo horizontal y lo vertical son los promedios, y entonces se nos genera un cuadrante, que es el que me interesa destacar, de la derecha a mano derecha, ¿cierto?, superior derecha, en donde están la mayoría de los países de nuestra región para los cuales estamos analizando los datos disponibles, en los cuales, ¿cierto?, son países respecto del concierto de países de la OECD, que son puntitos azules, ¿cierto? Estamos en los cuadrantes de mayor disparidad y mayor concentración geográfica, con las dos excepciones que ya hemos ido comentando. O sea, Uruguay, que tiene un elevado grado de concentración territorial, pero tiene disparidades internas más bien bajas, ¿cierto? Fíjense que se parece al caso de Suecia. O sea, elementos de concentración muy fuertes, pero disparidades internas más bien bajas. Y por el otro lado tenemos el caso de Bolivia, que muestra niveles de concentración espacial un poco menores, también cierto, y disparidades territoriales menores en esta muestra de lo que estamos analizando. Pero, ¿cierto?, lo significativo y más fuerte está en este cuadrante superior derecho, en donde, ¿cierto?, Panamá aparece como uno de los casos extremos, pero están en ese cuadrante también, ¿cierto?, Ecuador, Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Perú. El caso de Panamá es bastante curioso porque la concentración obviamente se produce en torno al área urbana de la ciudad de Panamá, pero que es donde está también el canal de Panamá. Entonces, tanto la actividad del canal y todas las inversiones que se han concentrado en torno a este gran polo de desarrollo, crecimiento, junto con otras actividades terciarias que se localizan en la ciudad de Panamá, han dejado, ¿cierto?, un país que es casi, digamos, una isla, esa gran área metropolitana o centro de ese centro territorial del país, en donde el resto del país se caracteriza por territorios muy rurales y con gran intensidad de población indígena. Panamá tiene 5 comarcas indígenas que
comparados en términos de condiciones de vida, están a una distancia enorme respecto de esta área central, como les mostraré más adelante. Justamente lo que les estaba mencionando. Otra forma, ¿cierto?, de mirar, no solo a partir de un dato como el Producto Interno Bruto, ¿cierto?, que tiene una serie de limitaciones para efectos de medición del desarrollo, algo de eso comentaremos, pero en este caso, por ejemplo, también podemos ver las desigualdades usando un indicador más tradicional social, que es el dato de pobreza. En este caso, a partir de las bases de datos de hogares que maneja la CEPAL, que provienen, digamos, de las fuentes oficiales de los países, hemos podido ir desarrollando estadísticas subnacionales, más o menos comparables, ¿cierto? Estos son porcentajes de pobreza en términos de pobreza monetaria, y lo que mostramos acá son los territorios en cada país de mayores porcentajes de pobreza y menores porcentajes de pobreza. En el caso de Perú, si ustedes se fijan, Ica tiene un 2% de pobreza versus el departamento de Loreto, que tiene un 36%, con una razón de 18 veces, ¿cierto? La diferencia entre territorios con mayor y menor. Como les mostraba, en el caso de Panamá, como les estoy mostrando, ¿cierto? La comarca indígena Nabé-Buglé llega casi al 80% de población en condición de pobreza versus una provincia como Los Santos, que tiene 6%. Bueno, y así sucesivamente, si ustedes en el caso de Chile, ¿cierto? Nosotros tenemos acá, precisamente en consideración a la importancia del doctorado que está emergiendo, tenemos la región de la Araucanía con un 17% de pobreza versus la región de Magallanes con un 4%. O sea, 5 veces la razón de pobreza. Hay otros países en los cuales incluso el porcentaje menor de pobreza ya es enormemente alto, como el caso de Honduras, donde el menor porcentaje de pobreza está en el departamento de Cortés, con 32%, pero en el caso del Empira llega a un 77%. Entonces tenemos un continente y mostrando grandes indicadores muy sintéticos, ¿cierto? Uno después pudiera pensar en otro conjunto más detallado, más específico de indicadores, pero ya estos nos dan un indicativo de que nuestra región, ¿cierto?, nuestro continente, refleja o expresa, muestra desigualdades o desequilibrios territoriales profundos, de largo aliento, muy elevados en relación al concierto internacional. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué existe en nuestra región, en nuestro continente, desigualdades tan acendradas? Aquí yo entiendo que dentro del doctorado, ¿cierto?, serán temas específicos que ustedes abordarán y estudiarán distintas aproximaciones. No hay una respuesta única, son un conjunto de variables y determinantes lo que explican las desigualdades territoriales de los países y de nuestra región en particular. Yo lo que quiero compartirles son algunos breves titulares, digamos, sobre lo que desde la CEPAL se ha considerado como elementos explicativos de las desigualdades territoriales. Y que tienen o están basados en un enfoque conceptual, metodológico, elaborado por la CEPAL, denominado un enfoque histórico estructural. Esto fue desarrollado por nuestros fundadores, ¿cierto? Raúl Previch, segundo secretario general argentino, pero también por Celso Furtado, brasilero, y otros más mexicanos, chilenos, Aníbal Pinto en el caso de Chile, Osvaldo Zunkel, que desarrollaron una interpretación sobre el subdesarrollo latinoamericano, con rasgos específicos propios en relación a otros marcos conceptuales. Y ese, digamos, es el gran valor o riqueza que todavía, digamos, nosotros trabajamos, rescatamos y tratamos de seguir profundizando. Entonces, en el caso territorial, las desigualdades no están ajenas a lo que puede considerarse como lo que la CEPAL se llama un estilo de desarrollo. O sea, una cierta forma de desarrollarse, de insertarse en el mundo, una cierta forma de producir, de consumir, ¿cierto?, que se engloba bajo este concepto de estilos de desarrollo, pero que tiene algunas especificidades que se han destacado desde el inicio. En primer lugar, está la noción de, o lo que Previch denominó, la introducción asimétrica del progreso técnico.
¿Qué significa esto? Significa que, concebido el proceso de desarrollo en un inicio, ¿cierto?, en la CEPAL, que después se ha ido perfeccionando y aumentando, pero en un inicio tenía una connotación fundamentalmente económica y tecnológica. Lo que Prebisch indicaba, y otros fundadores, es que el proceso de desarrollo en nuestra región, al incorporarse nuevas capas de progreso técnico en los sectores, esta introducción se hacía de manera heterogénea, de manera asimétrica. Es decir, el progreso técnico, las innovaciones y los productos nuevos se concentraban en ciertos sectores, y en lo que a nosotros nos interesa también, en ciertos territorios, en ciertos sectores y ciertos territorios. Esta introducción asimétrica, a diferencia de los países más desarrollados, en donde por contraste se habla de que en esos casos la introducción del progreso técnico es más simétrica, es más homogénea, en nuestros países, ¿cierto? Lo que esta introducción asimétrica genera es este concepto muy importante para la CEPAL, que es el concepto de heterogeneidad estructural. La heterogeneidad estructural, entonces, es causada por una forma especial o particular o estilo de desarrollo de nuestra región, que, entre otras cosas, está asociado a determinados tipos de inserción externa en los mercados mundiales, bajo una lógica de alta especialización, o sea, baja diversificación productiva, básicamente especializándonos en la inserción externa a partir de bienes primarios o semiprocesados en muchos casos, pero en el grueso son bienes con poco procesamiento. Y por lo tanto, esta introducción asimétrica del progreso técnico en términos territoriales históricamente ha ido concentrada, primero, hacia sectores de industria moderna o altos o servicios modernos de las grandes áreas metropolitanas, o, por otra parte, en aquellos focos o áreas exportadoras o sectores exportadores de ciertos territorios que están fuera de las áreas metropolitanas, que en lenguaje cepalino pudiéramos llamar, o se denomina, periferia, centros periferia. Entonces, el enfoque de CEPAL implica que el estilo de desarrollo lo que hace es configurar un tipo de, o estilo de desarrollo centro-periferia, en los cuales en las áreas centrales se concentra la mayor innovación, mayor productividad, y por lo tanto mayores niveles de ingresos, ¿cierto?, en relación a territorios periféricos que van quedando en rezago con menores niveles de productividad, empleos más precarios, ingresos más bajos, ¿cierto? Y esto tiene mucho que ver entonces con el tema de especialización versus diversificación. O sea, nuestras estructuras productivas altamente especializadas en términos de inserción exportadora, sobre todo de territorios periféricos, van generando, ¿cierto?, un fenómeno de desequilibrio en lo económico, en lo social, ¿cierto?, que explica o es uno de los elementos que está a la base de las desigualdades territoriales. Pero este elemento de inserción heterogénea y especializada de los territorios también tiene como elementos explicativos otros dos factores que la literatura del desarrollo también los ha destacado mucho, la literatura clásica sobre el desarrollo territorial desigual, en los años 60, en los años 70. Dos de ellos son muy importantes. En primer lugar, el tema de las migraciones internas selectivas, para partir por ese, que es un fenómeno que se observa hasta el día de hoy. En los territorios más pobres, con más brecha, con más rezago, lo que tiende a ocurrir es que los flujos migratorios, ¿cierto?, las migraciones que salen de esos territorios, normalmente es de población más joven, de población que probablemente tiene más capital humano, más niveles de educación, más niveles de emprendimiento, de riesgo, en fin. Y va quedando población de más edad, ¿cierto?, normalmente poblaciones mayores o de menos niveles educativos, y así se va generando un proceso acumulativo, digamos, negativo en términos de condiciones de desarrollo. Por una parte, migraciones internas selectivas, que es lo que, como se denomina en la literatura clásica, y normalmente son de áreas rurales hacia áreas urbanas, o, digamos, también desde los países hacia otros países. Pero el segundo aspecto que quería destacar y que es muy fundamental y que hoy día también sigue siendo muy clave, tiene que ver con las dinámicas de transferencia geográfica del valor hacia afuera de los territorios periféricos. Es decir, en territorios mineros, en territorios forestales, en territorios pesqueros, en territorios frutícolas, en el caso de Chile, pero en otros países también, normalmente esas actividades, la propiedad de ese capital no es de actores o agentes internos de ese territorio, sino que son externos. Y por lo tanto los excedentes producidos, el valor producido por esas actividades, queda muy poco en el territorio y fluye hacia ya sea las áreas urbanas o hacia otros países.
hay lo que se llama en la teoría del desarrollo polarizado, ¿cierto? Hay una filtración de valor, ¿cierto?, generado en territorios, pero que fluye fuera del territorio. Este tipo de problemas se ha buscado enfrentarse en varios países, en el nuestro también, ¿cierto?, a partir de medidas como royalties o regalías, ¿cierto?, en torno a recursos naturales, que es uno de los elementos, pero pueden haber otras más. Pero sin duda estos dos factores son componentes que siguen operando en términos de reproducción de una condición de desequilibrio y de desigualdades territoriales fuertes. Ahora, junto con estos elementos que son más de tipo tecnológico, sectorial, económico, productivo, sin duda hay otras dimensiones que deben considerarse, por ejemplo, ¿cierto?, condiciones políticas, institucionales, culturales y de otra naturaleza, que en conjunto con las otras van reforzando, ¿cierto?, un proceso causal acumulativo de desigualdades. Y que es lo que estudiaron los clásicos del desarrollo territorial como Perrú, Gunnar Myrdal, Albert Hirschman, entre otros, y que siguen operando tal vez de distintas formas, pero son elementos que están presentes aún. Bien, visto esa primera parte o ese primer contexto, quería entonces entregarles algunos elementos sobre aspectos de lo más reciente que serían, ¿cierto?, lo que estamos viviendo en términos de crisis actuales y sus implicancias para el desarrollo territorial. Entonces, yo les voy a mencionar de manera muy somera algunas reflexiones sobre tres tipos de crisis. La crisis social y la crisis ambiental. Son las tres, digamos, que están conjugándose y que están interrelacionándose de manera compleja, ¿cierto?, para generar el escenario actual que estamos viviendo. En primer lugar, en términos económicos, hay que decir, y la CEPAL así lo ha expresado, que nuestro declive económico lo venimos viviendo desde antes de la pandemia, y en toda la región. Aquí ustedes tienen la tasa de crecimiento promedio del Producto Interno Bruto desde 1901 hasta el 2020, que es la última caída que tienen a la derecha, en donde América Latina cayó en torno al 7,5% en promedio, pero vamos a ver algunas diferencias muy sustantivas. Y si ustedes se fijan, estamos en niveles, en la última rayita de la derecha, café, estamos en un promedio de una tasa de crecimiento antes de la pandemia en torno al 0,3% del Producto Interno Bruto. O sea, ya veníamos con un ritmo mucho más lento, mucho menor de crecimiento por distintos agotamientos de factores de las dinámicas que se venían observando en décadas anteriores. Entonces ya hay un problema ahí de crecimiento económico con todas las implicancias de empleo, de ingresos y otras cosas que están asociadas. Pero cuando uno mira los impactos de la crisis más reciente del año 2020, para algunos países, de los cuales ya estamos contando con algunos datos, podemos observar impactos fuertemente diferenciados, ¿cierto?, al interior de los países. Aquí yo solamente puse 4 países para los cuales estamos contando con datos, ¿cierto?, que es Bolivia, Chile, Colombia y México. Están saliendo dentro de algunas semanas más algunos otros datos, y no puse todos los territorios, sino los 4 mayores, los 4 territorios en donde las caídas fueron mayores al promedio de cada país. Entonces, en el caso de Bolivia, cuyo Producto Interno Bruto cayó en el año 2020 en 8,8%, ustedes tienen departamentos como Oruro, Potosí, que están por sobre el 10%, Oruro casi el 20% de caída, Pando 13,7%, La Paz 11,1%. En el caso de Chile, los últimos datos que entregó el Banco Central, la caída fue de 5,8%, en donde, digamos, los territorios con caídas más fuertes, fíjense que son 3 en donde están las principales áreas metropolitanas, y junto con Magallanes, la región metropolitana de Santiago, Biobío y Valparaíso, en torno a, ¿cierto?, sobre el 5,8%, con caídas un poco menores que los otros países que les estamos mostrando. En el caso de Colombia, el Producto Interno Bruto cayó en casi 7%, pero donde tenemos departamentos, uno de ellos de los más pobres de Colombia, como La Guajira, en donde cae casi en un 30% del Producto Interno Bruto. Otro territorio que es muy turístico, las islas de San Andrés y Providencia, un 22%. Territorios petroleros como el Cesar y Putumayo, también por sobre el 10%.
En el caso de México, estamos mirando caídas también del 8, en torno del 8%, también con elementos distintivos como un estado como Quintana Roo, un estado muy turístico, está, ¿cierto? Cancún, con 24%, Baja California Sur, también un estado muy turístico, 21%, y Puebla y Tlaxcala, que son estados de tipo más bien industrial, maquila, que también han sufrido impactos diferenciados muy fuertes. Estos datos estamos recién procesando, están saliendo, porque los datos de PIB se demoran bastante en salir, pero ya obviamente están expresando lo que uno intuitivamente pensaba, ¿cierto? Que los impactos económicos, productivos, van a tener una diferencia territorial muy sustantiva que habrá que considerar para las estrategias de desarrollo post-pandemia. En el caso social, también la CEPAL ha venido alertando, también desde antes de la pandemia, de una detención de lo que fue una mejora muy importante de las dinámicas de pobreza a partir de los años 2000. Si ustedes se fijan, en el año 2002, por ejemplo, teníamos niveles de pobreza en la región de 45,4% y alcanzamos a llegar hasta en el mejor de los datos, a un 28,8%, una disminución bastante importante en el 2012, pero de ahí en adelante esta disminución se ha estancado y ya incluso mostraba signos de crecimiento antes de la pandemia, llegando a 30,5% en el 2019. La pandemia incrementó en casi un poco más de 3 puntos la pobreza en la región, y que en términos de personas, ¿cierto?, significó pasar de 187 millones de personas en condición de pobreza a cerca de 210 millones de personas en condición de pobreza. Fíjense acá en términos absolutos, como les comentaba, desde fines de los 2000, o sea, del 2012 o 2013 en adelante, cómo han ido incrementándose levemente las cifras de pobreza. O sea, un fenómeno que ya venía antes y que en parte está explicado por los fenómenos económicos que les mencionaba. Y los datos que nos están mostrando en términos territoriales, para algunos países que ya están teniendo datos, también, obviamente, al igual que lo económico, están mostrando impactos altamente diferenciados. En el caso de Argentina, la pobreza experimentó un incremento de 6,5 puntos porcentuales, que es bastante significativo, 6,5 puntos porcentuales para todos los 31 aglomerados urbanos que calcula Argentina, pero las diferencias son bastante significativas internas, ¿cierto? Mar del Plata, una provincia también muy turística, 16,1 puntos porcentuales creció. Y aquí el gran bolsón de pobreza en términos de habitantes son los partidos del Gran Buenos Aires, que crecieron en 10,5 puntos porcentuales la pobreza. O sea, un impacto muy, muy significativo. En el caso de México, que en promedio aumentó en 2 puntos la pobreza, en el estado de Quintana Roo creció en un 17,3, Baja California Sur 9, ¿cierto? Y el Estado de México 7,1%. En el caso de Colombia, 6,8 puntos, Bogotá casi un 13, Atlántico un 13, Valle del Cauca 10,5. Y el caso de Chile, que aumentó un 2,2% respecto a la medición del 2017, que era la última que había, los mayores incrementos se dan en Tarapacá, Valparaíso y Antofagasta por sobre la media. Entonces, nuevamente, impactos diferenciados que habrá que ver cómo evolucionan en el tiempo, qué impactos de más largo plazo va a ir generando la crisis, por lo menos en términos sociales. Y finalmente, también, obviamente, en términos que probablemente ustedes manejarán mejor que yo, digamos, por los temas que trabajan, en temas de sustentabilidad, la crisis ambiental, que es algo que ya se viene arrastrando ya de muchas décadas, milenios, incluso algunos siglos, según varios análisis. Estamos alcanzando, ya llegamos a ciertos niveles los mayores niveles registrados históricamente en términos de calentamiento global, según el último informe del Panel Internacional de Cambio Climático, en la cual destaca, hay un par de párrafos que quise poner, que la escala de los cambios recientes a lo largo del sistema climático como un todo no tiene precedentes sobre muchos siglos, a muchos miles de años. Y lo otro es que el cambio climático inducido por humanos está afectando a muchos climas extremos en todas las regiones del globo. Entonces, en el gráfico lo que muestra, ¿cierto?, la zona cafecita, es la estimación y los rangos que el IPCC calcula para los impactos sobre el calentamiento global de una simulación de los impactos humanos más naturales. ¿Cierto? Y como podemos observar, estamos en torno a, o sobre, digamos,
más bien llegando al 1,5, a los 1,5 grados de perturbación promedio, que es lo que se va midiendo, y cierto, claramente en riesgo sobre todas las metas globales que se están comentando, discutiendo y negociando a nivel internacional. Y este cambio climático también no es homogéneo, o sea, tiene impactos territoriales muy diferenciados. En el informe solamente quería poner acá subregiones, México y Centroamérica y Sudamérica, según el último informe del estado del clima del 2020 de la Organización Meteorológica Mundial. Ustedes ven en cifras, en las barras rojas, son las anomalías de temperaturas que se miden, ¿cierto? En donde desde el mediados de los 90, fines de los 80 ya estamos en proceso creciente, pero más que nada quería mostrarles que es un indicador que también calcula, que presenta, digamos, la Organización Meteorológica Mundial sobre el índice integrado de sequía, en lo cual en colores más oscuros se presentan las condiciones de sequía más serias, ¿cierto? Sequías excepcionales y sequías extremas en colores más oscuros, y en donde en el sur de Chile vemos de manera muy compleja, ¿cierto?, el territorio en el cual, desde el cual ustedes están lanzando este doctorado. Hay problemas de sequía seria de largo plazo acumulativa que tienen impactos territoriales muy, muy diferenciados. Bien, para ir avanzando ya hacia algunas reflexiones finales. Crisis y nuevas dinámicas territoriales. Aquí algunos elementos para entregarles y compartirles como a modo de interrogantes o reflexiones. ¿Qué cosas habría que mirar, ¿cierto?, en este futuro que se viene post pandemia, para efectos de lo que a nosotros nos convoca, ¿cierto?, que es la planificación del territorio, ¿cierto?, y elementos de política pública. En primer lugar, la pandemia, según varios estudios recientes en distintos países del mundo, todavía no probablemente con todo el detalle y fundamentos y evidencia que uno quisiera, pero se estarían empezando a observar nuevas dinámicas migratorias desde lo urbano hacia lo rural. Es decir, probablemente no revirtiendo todavía en términos de volúmenes, ni de flujos, ni de dinámica, lo que ha sido la tendencia tradicional, pero ya se están observando en algunos países que la pandemia está potenciando algo que ya se había empezado a observar en censos anteriores, que es que hay ciertos grupos de la sociedad y ciertos grupos específicos, población joven, con mayores niveles de educación, mayores niveles de ingreso, o adultos mayores con niveles de ingreso relativamente elevados, que están optando por abandonar la ciudad, por las grandes ciudades. Y estos nuevos patrones pueden generar, y al parecer pueden ya estar generando, impactos que habrá que tomar en consideración, sobre todo en los lugares de llegada de estos nuevos grupos. Porque los territorios rurales, normalmente lo que vamos a encontrar es una déficit o brecha o carencia de servicios, condiciones, infraestructuras que pueda, ¿cierto?, dar cuenta o enfrentar lo que pudiera ser un eventual, ¿cierto?, flujos significativos de patrones migratorios a la inversa o en reversa. Este es un tema a observar. Lo que ya les mencioné al inicio, el tema de las migraciones climáticas. Y esto es un tema que está ocurriendo mucho en Centroamérica, obviamente en el Caribe, pero también habría que empezar a mirar qué es lo que está ocurriendo en nuestros países en América del Sur, en el caso de Chile. Migraciones climáticas, que también está asociado a lo primero. O sea, la pandemia podría estar reforzando migraciones climáticas que ya vendrían expresándose desde años previos, ¿cierto?, de personas que, por ejemplo, están o quisieran arrancar de los calores extremos que están generándose en la zona central y avanzar hacia zonas del sur, ¿cierto? Uno pudiera ir hipotetizando esas cosas y estudiándolas. En términos de las crisis económicas y los impactos económicos que les mencioné, también habrá que poner atención en términos de la reestructuración sectorial, porque gran parte de las discusiones del extractivismo y de los modelos o estilos de desarrollo basados en actividades extractivas hoy día están siendo fuertemente debatidos y se está en búsqueda de nuevos sectores, ¿cierto?, que sean más sostenibles, que respondan más a la lógica de economías circulares,
que generen más empleo, que sean socialmente más inclusivos y así sucesivamente. Y habrá que poner atención entonces en qué ámbitos, qué sectores, qué actividades, ¿cierto?, pudieran tener potencialidades para un desarrollo más armónico en la búsqueda, digamos, de lo que hoy día se concibe como desarrollo. También habrá que poner un acento ahí. La pandemia también está relevando todo lo que tiene que ver con la reestructuración urbana. La pandemia ha develado algo que ya se sabía, pero que el grado de seriedad, ¿cierto?, y de riesgo sanitario, sobre todo, ha mostrado es que las ciudades tal cual como las conocemos ahora, van a tener que reestructurarse. O sea, va a tener que existir una presión más fuerte para una reestructuración más inclusiva de los sistemas urbanos en distintas materias. Obviamente, en particular, en términos de lo residencial, el acceso a servicios de salud, los sistemas de transporte, ¿cierto? Los temas medioambientales, entre otros. La pandemia está forzando a una mirada necesaria sobre reestructuraciones urbanas más inclusivas. Algunos temas específicos que también la crisis nos ha traído, o también nuevamente no cosas nuevas, pero que ha forzado la mirada, el tema de las brechas, eventuales brechas digitales territoriales, ¿cierto? La pandemia ha mostrado que en estos escenarios críticos en los cuales los confinamientos, ¿cierto?, mostraron que habían claramente grupos que quedaban muy desfavorecidos y siguen quedando muy desfavorecidos, no solo en lo que tiene que ver con teletrabajo, servicios, también en los temas educativos. Y en general, por lo tanto, la conclusión en hechos estilizados de llamar la atención es que el mundo que estamos viviendo y la estrategia post-pandemia, la atención principal que vamos a tener que poner es en torno al riesgo de que se profundicen las desigualdades territoriales que ya tenemos. Y ello, por lo tanto, no puede estar ajeno a la necesidad de repensar las políticas de desarrollo territorial, ¿cierto? Algunas perspectivas de eso voy a mencionar en estas últimas láminas que les quiero mencionar. Entonces, brevemente, ¿qué es lo que ha hecho la región en términos de políticas de desarrollo territorial? Y aquí les voy a pasar una síntesis histórica, digamos, muy gruesa para compartir. La región y el mundo en general partieron sus políticas de desarrollo territorial en torno a los años 30, en enfoques muy asociados a cuencas hidrográficas, en donde el ícono, ¿cierto?, era lo que era la llamada Asociación del Valle del Tennessee en Estados Unidos, en los años 30, con Roosevelt a la cabeza, que buscaban, ¿cierto?, desarrollar en torno a el desarrollo hídrico, pero también el desarrollo de zonas agrícolas de territorios muy pobres que eran del sur de Estados Unidos, que en términos relativos siguen siendo los más pobres, ¿no? Digamos, en términos absolutos han mejorado la condición, pero en términos relativos siguen siendo los más pobres. Pero este enfoque de cuenca fue el que capturó la atención y la imaginación de políticas a lo largo de nuestra región, en donde surgieron muchas iniciativas, algunas emblemáticas, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, Corporación Magdalena, en fin. Y la idea era focalizarse en alguna región como región problema, entre comillas, y buscaban instalar autoridades o grandes agencias. En los 50 y los 80, entre los 50 y los 80, fue el auge, diría yo, de lo que pudiéramos llamar la época de oro, no sé, de las políticas de desarrollo regional nacional, en torno a la idea de los polos de crecimiento, 60 y 70 sobre todo, en donde también hay grandes íconos que hay que recordar. En Italia, en los años 60, en los años de posguerra, la famosa Casa per il Mezzogiorno, pero en Brasil también, más cercano a nosotros, la famosa Superintendencia para el Desarrollo del Nordeste, la SUDENE, que estuvo encabezada por Celso Furtado para promover procesos de desarrollo en el nordeste de Brasil, que sigue siendo la zona más pobre de Brasil todavía. La Corporación Guyana, ¿cierto?, en Venezuela también, que buscó promover un polo de desarrollo en Venezuela. Bueno, estas políticas de polo tuvieron un declive, entramos en la década de los 80 y los 2000, en donde por distintas razones vivimos un declive de enfoques nacionales de planificación y más bien un énfasis en lo local. Entramos en un mundo del localismo, el desarrollo local o endógeno, la creación o aparición de agencias de corporaciones de desarrollo local, el énfasis en la descentralización, en términos económicos, la búsqueda de competitividad territorial, y así sucesivamente. Algunos de los íconos internacionales de donde se tomaron muchas ideas eran las agencias de desarrollo regional del Reino Unido,
¿cierto? Pero por distintos enfoques se apuntó hacia lo local, hacia el desarrollo endógeno, hacia los factores locales como ámbito privilegiado de acción para enfrentar las desigualdades territoriales. Y en la etapa que se inicia en los 2000 en adelante, y un poco hasta donde estamos viviendo ahora, se empieza a observar lo que uno pudiera llamar, no sé si un renacer, digamos, pero una mayor visibilidad, un retorno hacia recuperar la perspectiva del desarrollo en políticas nacionales. Y hay países en los cuales hay experiencias bastante interesantes que se han mantenido, y lo más interesante de esto, por ejemplo, en el caso de Brasil, con su Política Nacional de Desarrollo Regional, y en Argentina, el Plan Estratégico Territorial, lo que quisiera destacar en estos dos casos es que han sido iniciativas que más o menos se han mantenido, no obstante esos gobiernos cambiar de enfoque ideológico muy profundamente. O sea, la Política Nacional de Desarrollo Regional que emergió con Lula, ¿cierto? No la echaron abajo con Bolsonaro, la ratificaron, sigue siendo un elemento importante. En el caso de Argentina también, desde los gobiernos peronistas hasta los gobiernos de Macri y ahora sucesivamente se han mantenido con este plan estratégico territorial, los han sido transversales y eso es un elemento importante. Pero hay otros países que están recientemente revitalizando su enfoque de políticas nacionales de desarrollo regional, como el caso de Costa Rica, que en donde acaba de ser aprobada una ley de desarrollo regional que incorpora lo territorial desde esta lógica nacional. Y algunos hechos utilizados que uno pudiera mencionar sobre este nueva ola de políticas nacionales o estrategias de desarrollo territorial que hemos ido estudiando nosotros acá en el ILPES, entregarle algunas ideas titulares también. Primero, se detecta que hay una creciente importancia de la dimensión territorial en distintas áreas, en los ámbitos ambientales, sociales, económicos, culturales, identitarios. Está incorporándose, está de vuelta, digamos, una preocupación por la perspectiva territorial, y eso yo creo que es un activo, una cosa positiva. También estas estrategias están buscando superar el mero y estrecho ámbito de lo económico, de estrategias de décadas anteriores, y están buscando la integración, muy compleja y difícil, por cierto, de la integración de los ámbitos ambientales, económicos y sociales, ¿cierto? Y sobre todo, en muchos casos, vinculándose a lo que desde Naciones Unidas y desde CEPAL nosotros hemos estado promoviendo, que es la Agenda 2030, que tiene una lógica de integración sectorial, que busca superar de alguna forma los compartimientos sectoriales estancos y tratar de tener una perspectiva integrada. Hay una creciente incorporación de enfoques participativos en muchos países en términos territoriales, se están incorporando cada vez con más profundidad, con metodologías más novedosas, temas de participación ciudadana. Hay una preocupación clara y cierta sobre la dimensión de coordinación multinivel. Esto es, buscar superar aquellas perspectivas que desde los 60 básicamente miraban desde lo nacional hacia abajo, pero también la perspectiva de los 80, que era solo concentrarse en lo local. Las perspectivas hoy día más recientes apuntan a la necesidad de coordinación multinivel. Es decir, el desarrollo territorial no es un proceso, ¿cierto?, que dependa solo de una escala, sino que depende de procesos que están creados o se generan en distintas escalas, y por lo tanto hay que tener una perspectiva multinivel. Y por último, de manera relativamente débil, están apareciendo, pero relativamente débil, es la incorporación de enfoques prospectivos en las estrategias y políticas territoriales. Hay mucha experiencia en perspectiva urbana, pero esta perspectiva estos enfoques sobre perspectiva territorial también están apareciendo, y es tal vez un área también de interés que pudieran ustedes ir avanzando, profundizando, donde también nosotros tenemos elementos que pudiéramos compartirles. Y por último, ya para cerrar esta charla, quería entregarles a grosso modo lo que pudiéramos llamar algunas ideas fuerzas que sostienen el trabajo del ILPES en la actualidad, y comentarles de algunas líneas de trabajo que ustedes pudieran interesarse en revisar. Nosotros desde el ILPES, bueno, muy someramente, el ILPES fue creado el año 62, 1962, el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, cuyo nacimiento estuvo muy asociado al apoyo a los gobiernos para instalar sus sistemas de planificación.
en primer lugar, o inicialmente, sus sistemas nacionales de planificación, pero progresivamente se fueron incorporando apoyos a los sistemas de planificación regional o territorial. Y bueno, nuestro foco fundamental tiene que ver básicamente con capacitación, investigación y cooperación técnica, esos tres ejes, en los cuales vamos, por una parte, revisando antecedentes, sistematizando antecedentes de la región que se expresan en publicaciones como la primera que les muestro ahí, Planificación para el Desarrollo Sostenible en América Latina, no sé si se alcanzará a ver muy bien, pero ahí nosotros realizamos una síntesis, una sistematización de las experiencias que los países están haciendo en términos de política. En otros casos buscamos, como en el panorama del desarrollo territorial, buscamos entregar elementos de análisis, indicadores. Estamos a punto de sacar la versión 2021, yo creo que va a salir en unos 4 meses más, el panorama del desarrollo territorial. Algunos de los cuadros y gráficos que les he mostrado como primicia van a salir en ese panorama. Pero también trabajamos con metodologías para incorporar la Agenda 2030 en planificación territorial, entregar elementos o metodologías y herramientas de participación y otros temas varios que pudieran interesarles, junto con cursos de capacitación que nosotros ahora hemos tenido que migrar como todos al mundo virtual, así que también ahí tenemos una propuesta de capacitación que los invito a que vean la página de ELIL para que puedan ver qué es lo que hay. Y uno último, antes de entrar y con esto cierro los últimos 8 puntos que tengo ahí, decirles que tenemos un observatorio regional de planificación, pueden entrar con ese nombre, en donde lo que hacemos es recopilar de cada uno de los países cuál es el último plano, estrategia nacional de desarrollo que tienen los países, pero también estamos incorporando de manera progresiva algunas cosas territoriales. Tenemos por ahora incorporado varios planes nacionales de desarrollo urbano, y también tenemos varias recopilaciones de los últimos planes de ordenamiento territorial de los países, así que también puede ser de interés. Entonces, para cerrar, y poder, digamos, entrar en alguna conversación, o preguntas, en fin, opiniones, lo que nos sustenta desde nuestra perspectiva de trabajo en los temas territoriales, diría que hay 8 puntos que nos sostienen, digamos, que fundamentan nuestro accionar. En primer lugar, nosotros entendemos el territorio como construcción social. Para nosotros el territorio no es meramente un contenedor, es un sistema complejo de interacción humana, natural, con conflictos y cooperación, con historia, estructura. O sea, es un proceso complejo de construcción en proceso evolutivo, ¿cierto? Y por lo tanto avanzamos hacia una perspectiva que es más amplia respecto de cómo concebimos el territorio. También concebimos el desarrollo territorial como cambio estructural. Pensamos en las ideas de CEPAL de que el desarrollo requiere cambios estructurales, entre otras de lo que les mencionaba a ustedes, para enfrentar la heterogeneidad estructural, diversificación productiva, pero no solo diversificación productiva seca, sino que también, como dice el punto 5, sustentabilidad, un cambio estructural que apunte a una vinculación con, ¿cierto?, el medio ambiente de manera más armónica y sostenible. También nos anima la idea de la multiescalaridad, como ya les mencioné. Procuramos pensar el desarrollo territorial desde múltiples escalas o múltiples niveles de gobierno, desde lo global, nacional, regional, local u otras. Son claves también las ideas de innovación, aprendizaje y resiliencia, sobre todo para el mundo actual que estamos viviendo. Muy importante, y está al centro de nuestra preocupación, las ideas de igualdad e inclusión social, la idea de participación social y una ciudadanía activa, y por último, también, no menor, nos convoca la idea de un Estado activo. La idea de un Estado activo, pero en interacción obviamente con otros distintos agentes del desarrollo, pero de un Estado que contribuye a buscar, digamos, o a enfrentar este conjunto de desigualdades que tiene nuestra región y que en lo territorial es bastante expresivo, como he esperado mostrarles. Bueno, yo les agradezco entonces la escucha, y Fernando, dejo entonces de compartir para alguna conversación, preguntas, consultas. Muchas gracias, Luis, por la presentación y, bueno, también por las primicias que nos indicabas en función del próximo informe. Muy interesante los datos desde el punto de vista
de la elevada concentración espacial, los índices, ¿cierto?, de concentración geográfica, las disparidades territoriales, y también todos los temas que señalabas respecto al crecimiento antes de la pandemia y la detención de la reducción de la pobreza también, ¿cierto?, que se presenta desde 2014 e incluso se incrementa a partir de ese año. Vamos a abrir la ronda de preguntas. Ahí ya tenemos una en el chat. La voy a leer para que pueda. Dice, esta pregunta es de José Fernández. Desde la CEPAL, ¿cómo proyectan los escenarios del 2050 junto con las nuevas dinámicas territoriales para hacer frente a los desequilibrios territoriales en que se afianzan o agudizan en la región? Luis. Bueno, pregunta muy de fondo, ¿cierto? Yo lo que podría comentarles, y les invito a que vean, a que revisen en la página de la CEPAL el último libro que sacó CEPAL de lo que nosotros llamamos el informe para el periodo de sesiones, cuyo nombre, se los doy al tiro, se llama Construir un nuevo futuro, ¿ya? Una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad. Yo le voy a mandar el link a Fernando, pero lo pueden buscar. Pues construir un nuevo futuro. La CEPAL como tal no proyecta escenarios, digamos, lo que uno pudiera denominar proyección, tal vez más cuantitativa o cualitativa. No hace una proyección como tal, sino que se asienta en lo que la información y la evidencia nos está mostrando, y en los riesgos que se han destacado en distintos ámbitos de lo que esas desigualdades representan para digamos, las potencialidades del desarrollo, en los distintos ámbitos, ambientales, económicos, sociales, pero en otros más también. Lo que yo podría indicar al respecto es que la CEPAL está planteando en esta idea de cambio estructural de que el modelo de desarrollo como lo venimos viviendo tiene que ser modificado. O sea, los patrones que vivimos hasta el día de hoy en términos de patrones productivos, de consumo, distributivos, ¿cierto? Entre otros, son insostenibles. O sea, el estilo de desarrollo ¿cierto?, que estamos todos experimentando y en el cual vivimos, es insostenible en términos sociales, en términos ambientales, en términos económicos. Por lo tanto, la búsqueda de escenarios alternativos es una tarea de la mayor urgencia. Y ahí al respecto, la CEPAL en este libro que les menciona, entrega algunas ideas o propuestas que en lo económico indican o se refieren a algunos sectores o actividades que habría que pensar en su desarrollo y en su promoción para las décadas que vienen. Entre otras, bueno, están temas de bioeconomía, temas de movilidad sustentable en las ciudades, temas de energías renovables, el desarrollo de la industria de la salud, entre otras cosas. Bueno, hay un conjunto de sectores que desde lo económico se perciben como con una capacidad de generar mayor empleo, mayores niveles de productividad, ser más limpios en términos de producción, y eso pudiera tener una territorialidad también eventualmente más equilibrada, ¿no? Si es que ¿cierto? Si es que esos sectores, la producción de esos sectores o el desarrollo de esos sectores no se concentra solo en la región metropolitana o en las grandes áreas de los países. Entonces yo creo que hay oportunidades ahí para los territorios de avanzar hacia la construcción de áreas de desarrollo productivo que superen ¿cierto?, el patrón que tenemos hasta ahora, que es insostenible de acuerdo a los distintos estudios que ha mostrado la CEPAL, pero no solo la CEPAL, distintos organismos internacionales han alertado sobre esta materia. Y en esa perspectiva, lo que la CEPAL también, y quisiera destacar esta idea porque creo que es importante, la búsqueda de un nuevo rumbo o estrategia de desarrollo tiene que estar sustentado en lo que la CEPAL ha denominado pactos, grandes pactos o acuerdos sociales. O sea, una búsqueda o un cambio en una estrategia de desarrollo no puede ser prerrogativa de pocos agentes, o de pocos sectores, o de pocos grupos, sino que, por ejemplo, en estos temas que nos convocan, que son los temas de desequilibrios territoriales,
¿cierto? Tiene que haber un acuerdo macizo, nacional, del país, que diga, mire, los desequilibrios territoriales que vimos a la fecha son inaceptables y tenemos que avanzar hacia una lógica más equilibrada. Pero eso requiere pactos que sustenten iniciativas que deban hacerse en términos institucionales, en términos fiscales, en términos de fomento productivo, y así sucesivamente. Entonces, desde ese punto de vista, diría yo que por lo menos desde la CEPAL, la idea es buscar nuevas áreas o sectores productivos, buscar nuevas formas de producir y de consumir nuevos patrones, y sustentarse en grandes pactos o acuerdos sociales para modificación de estrategias de desarrollo que, como lo muestran todos los datos, no se sustentan, y menos aún, digamos, en un contexto post-pandemia. Muchas gracias, Luis. Si hubiera alguna otra consulta. Yo quisiera consultarte, Luis, si conoces si CEPAL o otro organismo ha trabajado asociando los temas de las disparidades, los desequilibrios territoriales, con los temas de los conflictos socioambientales o socioterritoriales. Y si no, digamos, ¿cómo es ese proceso dentro del desarrollo de los datos que has presentado? Sí, bueno, esa es una temática que en el ámbito de lo que acá se conoce como el problema de la gobernanza de los recursos naturales se ha estudiado. Hay una división que trabaja esos temas acá en CEPAL. Hay un trabajo importante que hizo CEPAL también con el acuerdo de Escazú, en donde también hay elementos de política, de reflexión, de institucionalidad, ¿cierto? De problematización de los temas de participación y conflictos socioambientales, entre otros, que es importante mirar. Yo diría que otro ámbito u otra agencia que pudiera ser interesante también a mirar o explorar es la FAO. ¿Cierto? Que la FAO básicamente se concentra en temas rurales, pero ellos también han explorado temas de conflictos socioambientales en términos de áreas rurales, sobre todo. Y al respecto, bueno, yo lo que pudiera decirles nuevamente es que en relación a esto de los recursos naturales, o sea, el centro, entiendo yo, digamos, como para compartir algunas ideas, el centro de atención nuevamente vuelve a estar en el hecho de un estilo de desarrollo sustentado en exportación de recursos naturales poco procesados, ¿cierto? Y con una gobernanza o una regulación débil o insuficiente que genera todo tipo de conflictos, ¿cierto? Como, bueno, ustedes lo conocen más que yo de cerca, pero en otros países los conflictos están asociados, por ejemplo, a actividades mineras o a represas, ¿cierto? Bueno, el ámbito forestal es otro, y así sucesivamente. Entonces, de fondo, ¿cierto? Existe, o lo que encontramos de fondo es un tipo de estructura productiva incompatible o insostenible con una perspectiva de desarrollo más inclusiva, sostenible, ¿cierto? Y que permita, digamos, un otro desarrollo, una mirada de otro desarrollo, es lo que yo pudiera compartir. Entonces, el foco desde la CEPAL, para repetir entonces, es buscar nuevas formas de gobernanza de recursos naturales, cómo insertarlos de otra forma en un estilo de desarrollo distinto, ¿cierto? Y convocar, digamos, a agentes o estar, digamos, con una lógica de pacto nuevamente, de búsqueda de acuerdos, de nuevas institucionalidades al respecto. Muchas gracias, Luis. Si hubiera alguna otra consulta. Mira, yo una última reflexión, Fernando, que quisiera destacar, que se me quedó en el tintero para compartir. Algo que nosotros no trabajamos en datos, pero que sin duda es una cuarta crisis en todo el continente, y en todo el mundo, uno pudiera decir con mayor o menor intensidad, es el tema de la crisis político-institucional. El tema ciudadano, el tema de desacoplamiento entre una ciudadanía
que según los datos del Latinobarómetro y otros indicadores lo muestran, está con altos niveles de desconfianza y malestar hacia todas las instituciones, ¿cierto? O muchas de las instituciones convencionales de nuestros países, ya sea políticas, empresariales, espirituales, de distinta naturaleza, lo que impacta, y por eso lo menciono, digamos, lo que impacta en las políticas públicas, en el diseño, en la implementación, en la evaluación de las políticas públicas. O sea, yo creo que esos elementos, y que es algo que nosotros lo venimos trabajando desde hace algún tiempo en el INPE, en nuestros cursos de liderazgo públicos que tenemos, liderazgos públicos para territorios inclusivos, lo que quisiéramos poner ahí de fondo es que hoy día se requieren nuevas formas de hacerlo público, de hacer políticas públicas. Y esa nueva forma de hacer políticas públicas debe tener al centro la formación de nuevas capacidades en las personas que trabajan en los servicios públicos para una interacción de mejor forma con la ciudadanía. Lo que nosotros vemos, a partir de estudios, en otros casos demostrado, ¿cierto?, es que la estructura y la forma de hacer políticas públicas hoy día está al debe y está con serias limitaciones, y hay que repensar en nuevas formas de políticas públicas, y con esto cierro. Hay una literatura en torno a lo que es el área de administración pública propiamente tal, en la cual se está debatiendo un paradigma que es el que hoy día sustenta el accionar público en la gran parte de los países de la región, diría yo, que es el paradigma de la nueva gestión pública. No sé, probablemente todos ustedes, no sé si lo conozcan o no, pero digamos el tema del marco lógico, indicadores de desempeño, todo un marco conceptual de nueva gestión pública que se implementó y se desarrolló en los 90. Y hoy en día hay una discusión bien interesante en ese ámbito de la administración pública de algo que se ha denominado como el nuevo servicio público. Es como el concepto, ¿no? El nuevo servicio público. Que son reflexiones que vienen desde instancias académicas norteamericanas, pero en otros lados también. Y en la cual lo que están debatiendo es la necesidad de pasar del concepto que en el ámbito de la nueva gestión pública se concibe, ¿cierto? Al ciudadano se concibe como un usuario, como un cliente, por llamarlo de alguna forma, a tener al centro de estos nuevos servicios públicos, a tener el concepto de ciudadanía. El ciudadano y la ciudadana como el eje de la acción pública. Y por lo tanto, es una forma de entender lo público y la gestión pública más asociada a procesos de desarrollo y profundización de democracia, desarrollo de construcción de valor público, cercanía con la ciudadanía y así sucesivamente. Entonces yo quería solamente plantear estas últimas reflexiones, dado que en este ámbito de lo territorial, creo yo, es particularmente sensible esta necesidad de desarrollar nuevas formas de hacer política pública, nuevas formas de generar diagnósticos, nuevas formas de diseñar, de implementar y de evaluar, en la cual la ciudadanía esté al centro y no sea meramente una exigencia formal de que haya un proceso de participación ciudadana por aquí y por allá, sino que estén más compenetrados en cómo hacemos política pública hoy día. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Muy valioso lo que indicas también al final en el contexto del momento, ¿cierto?, que se está viviendo. Agradecer por la profundidad de tu presentación, también por la generosidad de poder apoyarnos en este proceso de lanzamiento del doctorado en Planificación Territorial y Sustentabilidad. Agradecer a quienes nos han acompañado en la charla de hoy, y desde ya agradecer a todos por la posibilidad de poder discutir y conversar respecto a estos temas. Que estén muy bien y gracias, Luis. Muchas gracias, un honor, que esté muy bien, éxitos.